pero ¿sí? Perdón. La ergotamina, que tiene su indicación para el paciente correcto. Hubo una época que se quisieron imponer otros fármacos, entonces empezaron a decir que la ergotamina era lo peor que le puede suceder a un paciente. Sí, si abusa, pero si tiene 2 crisis migrañosas al año, vive en mitad del campo y va bien con ergotamina, creo que es la droga ideal, y sobre todo si no es mujer. Los triptanes, aquellos que pueden llegar a comercializarse en nuestro medio, los analgésicos, que puede ser el famoso paracetamol o la indometacina, que son los que son distintos a los AINES convencionales, todos los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa, las combinaciones aspirina, paracetamol y cafeína que andan dando vuelta por ahí, o lo que se consigue en todos los kioscos, que es el Migral y el Tetralgin, que en la medida que se usen correctamente, fantástico. ¿Por qué? Porque además tienen difenidramina, tienen metoclopramida, tienen cafeína, etcétera, etcétera. Para sacar del apuro no hay nada mejor que eso, como dicen los pacientes. La utilización de antieméticos. En lo personal prefiero la domperidona por cuestiones de pasaje de la barrera hematoencefálica y la inhibición del vómito a nivel de la zona quimiorreceptora gatillo en el piso del cuarto ventrículo, que es la única zona del parénquima encefálico que no está protegido por la misma, entonces es donde actúa y no expongo al paciente a algún otro tipo de neuroléptico que pueda generarle un cuadro extrapiramidal agudo. Los opioides están, si quieren, los pueden llegar a prescribir. Los esteroides que se usan muy alegremente en las salas de emergencia, está bien, yo solía hacerlo, yo reconozco, hago un mea culpa, cuando empecé a hacer la residencia era 2 de Deca y 2 de Nova para todas las crisis, o sea, 2 centímetros cúbicos de Decadrón, 8 miligramos de dexametasona y 500 miligramos de dipirona, y con eso no había crisis migrañosa que se resistiese. Lástima la cantidad de osteoporosis que hemos generado. Uy, perdón, ¿se fue para? No. ¿Podemos retroceder 2? Gracias. O más. Por fin. Gracias. Drogas antiepilépticas que, si bien se usan para la prevención, hay una, especialmente el valproico, que a nivel experimental se utiliza para el tratamiento de la crisis aguda. Otras alternativas como sulfato de magnesio, la lidocaína intranasal, que cuando ya no sabemos qué hacer, como manotazo de ahogado, pueden ser alternativas viables. Y finalmente los que son dispositivos, que en un ratito se los voy a comentar. Acuérdense, bueno, ustedes son clínicos, creo que tienen la mente mucho más abierta que yo. Existen otras vías de administración de drogas que no sea la vía oral, sobre todo en un paciente que está vomitando. Cuando yo aprendí neurología, mis profesores decían, no hay nada mejor que el supositorio de espasmosivalena. Y es verdad, un paciente que está vomitando, la vía rectal es útil. Hoy por hoy hay varias alternativas de AINES que se pueden dar en forma de supositorio. Es una alternativa, más allá de los gustos. Pero sirve. La vía nasal también, desafortunadamente hay pocos o ningún formulación en nuestro país, acá en la Argentina, pero en otros lugares sí existen triptanes para administrarlos por vía nasal. La vía subcutánea es excelente. Y bueno, intramuscular, que van a la farmacia y le dicen, por favor, me aplica una buscapina, que nunca entendí cómo funcionaba el asunto. Pero bueno, el miorrelajante que tiene de músculo liso parece que tiene alguna acción sobre la migraña. Y finalmente la vía endovenosa cuando así se requiera. Más de uno le han hecho un goteo con ketorolac y corticoides en una guardia y Reliberan para quitarle la crisis migrañosa. Les hacía mención de la buscapina intramuscular. Quizás esto es un poco para distender el ambiente. Muchas veces yo les explico a los pacientes que en mi consultorio se llama crisis migrañosa, pero quizás el domingo al mediodía en la casa de la tía
después de comer una milanesa con papas fritas y huevo frito, el flan con dulce de leche y crema y tomarse un vino blanco, esa patada al hígado es exactamente lo mismo, pero lo que acentúan son los síntomas gastrointestinales más que los síntomas de dolor. Pero la famosa patada al hígado no es más ni menos que una migraña. Bueno, los americanos tienen estas reglas mnemotécnicas para acordarse cuáles son las distintas alternativas a utilizar, son poco creativos. Este es un listado de todos los AINES según subfamilias, no pretendo que se los acuerden. En lo personal creo que todos los AINES son excelentes alternativas, depende del gusto y elección del paciente y de ustedes y las recomendaciones que le puedan dar. El que funciona es el mejor, el que tienen accesible es el mejor, no hay que ir por nada demasiado sofisticado. Si funciona, 10 puntos, es un AINE, inhibe la ciclooxigenasa, ¿ok? Y esta es una diapositiva que con mucha delicadeza tomé prestada del Goodman y Gilman de la última edición, porque tiene un par de datos muy interesantes. Si ustedes ven en la columna del medio, donde se cataloga según la selectividad de la COX-1 y la COX-2, muchos de los que más usamos con frecuencia, como el naproxeno, el ibuprofeno y el paracetamol, tienen una selectividad bastante balanceada. Tal vez por ello son bastante buenos a la hora de utilizarlos como analgésicos. Y por el otro lado, en la tercera columna, cuando lo que consideramos son las vidas medias, vemos que drogas como el diclofenac, el ketoprofeno, el paracetamol, son aquellos que tienen vidas medias más cortas, mientras que el piroxicam o el naproxeno son los que tienen vidas medias más largas, mayores a un día, por lo cual muchas veces son útiles cuando los usamos como preventivos del dolor. Ejemplo para el tratamiento de la migraña catamenial, diciéndole a la paciente que tome en el desayuno durante 3 días consecutivos, coincidente con su sangrado, 500 miligramos de naproxeno. Obviamente siempre va a aparecer en la consulta aquel paciente que dice, yo ya tomé de todo, doctor. Yo ya probé todo. Los conozco a todos ustedes y ya probé todo. Y yo mentalmente tengo esta imagen de tirar una ruleta y decir, a ver en cuál va a caer, que seguro que ese no lo va a haber tomado. E ir probando y hacerle un listado y demostrarle a los pacientes que hay más alternativas, que no tienen que desahuciarse. Siempre hay algún analgésico distinto para que prueben, siempre hay una formulación distinta y en última instancia siempre hay una manera mejor de que lo tengan que tomar, que se las voy a explicar a continuación. Pero por el otro lado, lo que no tienen que ustedes perder de vista es el hecho que el sobreconsumo de analgésicos va a conllevar el desarrollo de tolerancia y de mayor dolor, por lo cual se tiene que hacer a conciencia y ser muy moderado el consumo de analgésicos. De hecho, existe una entidad que es la cefalea por sobreconsumo de analgésicos. Y el resto son todas las reacciones adversas comunes que producen los AINES, ¿no? Pero ahí les menciono, les muestro que la cefalea es común que la produzcan. Opioides, como les decía, no son muy eficaces en la migraña. Generalmente retrasan la externación del paciente en la sala de guardia porque tiene alterado el sensorio, porque tiene alteraciones psiquiátricas, porque se siente debilitado. Interfieren con la eficacia de los triptanes, que en última instancia van a ser la herramienta preferida para el manejo de una crisis aguda. Tienen el potencial de generar adicción y dependencia. Van a tener más chance de generar cefaleas por abuso de medicación y facilitan la progresión hacia las formas crónicas. Por eso, en lo personal, desaconsejo la utilización de opioides para el manejo de la migraña. Estos son los mecanismos de acción y acá es donde, más allá de los AINE clásicos, empiezan a entrar en juego las nuevas drogas. Por un lado están aquellas que bloquean a los receptores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Uno de ellos es un anticuerpo monoclonal que se va a utilizar en la prevención. Y luego los gepanes, que son las nuevas drogas que están viniendo como
el atogepant, el rimegepant y el ubrogepant, que ya hay publicaciones en el New England con respecto a su eficacia. Por el otro lado, tenemos aquellas drogas que van a bloquear directamente al péptido del receptor del gen relacionado con la calcitonina, que son los otros 3 anticuerpos monoclonales que se utilizan exclusivamente en prevención. Los estimulantes, los agonistas de los receptores de serotonina, que ya están hace casi 30 años, 1B y 1D, que son los típicos triptanes. Y por último, tenemos los estimulantes de los receptores de serotonina, pero del tipo 1F, que es el nuevo Ditan, es una reversión de los triptanes que se llama lasmiditan, que bueno, creo que ya incluso en algunos países se encuentra disponible. Los triptanes, que quizás son la droga que ya lleva un par de décadas dando vuelta y hoy por hoy podemos decir que son drogas sumamente seguras para utilizar en las crisis migrañosas, actúan a varios niveles, a nivel de la vasculatura, evitando la vasodilatación excesiva. Acuérdense que lo que sucede en la migraña es una inflamación aséptica, producto de los vasos que irrigan las meninges y la extravasación de sustancias activas como prostaglandinas y quininas que generan dolor a nivel de las meninges, o la inhibición de la neurotransmisión nociceptiva y la retrogradación o desactivación de todo el sistema trigeminovascular, que es la base fisiopatológica de este dolor. Lo que tienen que entender con respecto a los triptanes es que no todos son iguales, no son intercambiables el uno con el otro porque sí, como generalmente piensan los pacientes que se pueden hacer. Muchos pacientes pueden responder a uno y no responder a otro. Es común, no hay algún determinante o alguna pista que diga este paciente va a responder mejor a tal o a cual. Generalmente lo que yo les digo es empiecen con uno a la dosis más alta, hagan el tratamiento de 3 crisis. Si al cabo del tratamiento de 3 crisis le da resultado, empecemos a probar dosis más chicas, al revés de lo que uno hace habitualmente en casi toda la mayoría de las patologías, de ir titulando las dosis de los fármacos para buscar la mínima dosis efectiva tolerable. ¿Cuándo no darlos? Fácil. Cuando hay antecedentes de enfermedad coronaria, cuando hay antecedentes de enfermedad vascular periférica, cuando hay una hipertensión no controlada, antecedentes de ACV isquémico, o sea, en pacientes cardiovasculares severos, traten de evitarlos. Por el resto, son más que seguros. Cuando fueron lanzados a principios del 2000, uno estaba con mucho resquemor de que generase un montón de infartos y ese tipo de cosas, simplemente advirtiéndole al paciente que van a sentir una sensación extraña de opresión precordial o de opresión en el cuello, de calor y entumecimiento facial, de gusto metálico en la lengua, que no es problemático, que no es serio, que no es grave, que eso se va a ir al cabo de media hora y se les va a llevar el dolor, advirtiéndole de eso, estamos todos seguros. Si no, los van a llamar a mitad de la noche diciéndole, doctor, me estoy infartando, tomé sumatriptán y me estoy infartando. Hay algunos que tienen una vida media mucho más corta, hay algunos como el sumatriptán que tienen una absorción por vía oral muy baja, por eso la dosis por vía oral es 15 veces más alta que por vía subcutánea. Están los que duran mucho más tiempo, por eso se pueden usar como preventivos o como para hacer una deshabituación cuando hay un sobreconsumo. Lo que tratamos de explicar a los pacientes es que idealmente no lo tienen que tomar más de 8 veces en lo que va del mes, con lo cual implicaría que el paciente tiene entre 6 y 8 crisis migrañosas al mes, con lo cual implica que probablemente tenga que recibir algún tipo de tratamiento preventivo. La eficacia, cuando uno los compara, básicamente es similar, anda por el mismo rango de liberar al paciente de dolor al cabo de 2 horas, como se ve en estos gráficos, más allá de la dosis, más allá del tipo de triptán que sea.
En la Argentina, los que se encuentran disponibles son el sumatriptán, el solmitriptán ya no más, el naratriptán y el eretriptán. Con suerte los pacientes pueden conseguirlos. Y lo interesante, si me lo permiten, es que cuando uno analiza los datos de eficacia de estas drogas, ve que de pronto el alivio del dolor de cabeza oscila, a las 2 horas oscila entre el 42 y el 76% de la población. O sea, no son 100% efectivas. Es lo mejorcito que podemos tener. Que se mantengan 2 horas sin dolor después de que hubo un alivio y solo el 18 al 50% de los pacientes logra eso. Que se mantengan sin recurrencia el dolor, o sea que después de tomarlos al día sigan sin dolor, con suerte la mitad de los pacientes no va a tener una recurrencia. Y que se mantengan libres de dolor entre un 18 y un 33%, o sea, no son tampoco la panacea a nivel de lo que nos muestran los metaanálisis. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Por qué? ¿A dónde los estoy llevando yo? Síganme escuchando. Generalmente, la asociación y el uso de medicación de rescate puede llegar hasta el 34% de los pacientes que estuvieron involucrados en los ensayos clínicos, pero decimos que en líneas generales el 76% de los pacientes responden positivamente a los triptanes. O sea, uno solo de cada 4 falla cuando toma el triptán. Los otros 3 le da resultado. Con la ergotamina no. Con la ergotamina a duras penas llega al 40% el resultado positivo de los pacientes que combaten sus crisis tomando ergotamina, con lo cual los triptanes serían un poquito mejor que la ergotamina. Pero los analgésicos están ahí nomás, están en una posición intermedia. Alrededor del 50% de los pacientes, 1 de cada 2 pacientes toma un analgésico, va a poder controlar su crisis migrañosa. Pero la combinación de un analgésico y de un triptán sube la eficacia hasta un 80%. Por eso algunos se han apiolado de, como les voy a explicar en un ratito, tomar en forma conjunta un analgésico y un triptán y poder cercar al dolor mediante 2 vías fisiopatológicas distintas, mediante 2 mecanismos de acción farmacológicos distintos. Esta es una comparación de triptanes entre ellos, no los quiero aburrir en este momento, pero sí recuerden, porque hoy por hoy tenemos una realidad, es que los pacientes van a alternar y van a tomar lo que tengan a disposición, al alcance. Lo que tenemos que hacer es educarlos que si van a tomar un triptán, dejen pasar 72 horas libres antes de tomar ergotamina y viceversa. Que no las tomen en forma combinada, porque al ser ambos vasoconstrictores potentes, podemos generar un evento isquémico. Este es el listado de recomendaciones de la Academia Americana con respecto al manejo de las cefaleas. Nivel A, que habla de analgésicos, ergotamínicos, antiinflamatorios no esteroides, opioides, las combinaciones. Ellos hablan de combinaciones cuando tienen barbitúricos también. Nivel B con antieméticos. Acá en la Argentina es común que ver que a algún paciente le dan algún neuroléptico en la guardia, clorpromacina para evitarle los vómitos y sacarle el dolor. Si no hay otra alternativa, ok. A mí, en lo personal, no me divierte demasiado. Nivel C, nivel U, etcétera, etcétera. Pero quería llegar a esto. En este metaanálisis publicado recientemente en el New England, lo que muestra es la eficacia de distintos fármacos. Y de pronto acá en azul vemos la eficacia de la aspirina, 23.8. Pero su placebo fue la mitad. 11% de los pacientes responden a placebo. Diclofenac, ibuprofeno en azul más oscuro. Luego tenemos el sumatriptán a distintas dosis. El sumatriptán subcutáneo que llega casi al 60% de eficacia. Pero también, entre el 10 y el 15%, un efecto placebo.
O sea, la administración de placebo calma la migraña. Eso es fantástico. Es fantástico para ayudarnos a no entender cómo funciona todo. El naproxeno, el sumatriptán solo y la combinación, como les decía, sumatriptán y naproxeno, que creo que hoy por hoy es la opción más inteligente, la asociación de un AINE y de un triptán, no necesariamente esos dos. Es lo que hago lo que le educo a mis pacientes a hacer en la práctica cotidiana, como les voy a explicar un ratito, y luego las drogas más nuevas, el lasmiditan, el ubrogepant, el rimagepant, los resultados que han dado, pero vean que no hay ninguno que descolle por la supereficacia. Es más, en algunos casos, si traspolamos los datos, el placebo parece ser más efectivo que la droga control. Acuérdense, paracetamol y aspirina. Después de todo lo que les hablé, les voy a terminar diciendo paracetamol y aspirina. Dihidroergotamina también se puede utilizar si es muy esporádico. La utilización de diclofenac, ibuprofeno, naproxeno es de primera línea. La utilización de cualquier triptán sigue siendo también de primera línea. La combinación con cafeína es útil y obviamente la combinación comprobada de sumatriptán con naproxeno es válida. Si algo quiero que se lleven, y es mi secreto revelado, es esta diapositiva, es que es cómo les explico a los pacientes que tienen que manejar su migraña. Yo les digo, cuando usted empieza con el dolor, no lo deje progresar. En ese momento toma un analgésico. ¿Cuál, doctor? El que más bronca le dé, el que tenga a mano, el que tenga en la cartera, en la mochila, en la mesita de luz. Pero no, si usted piensa que va a esperar un ratitito para ver si se le pasa solo, eso va a suceder 1 de cada 20 veces. Las otras 19 va a terminar corriendo a su dolor desde atrás y va a terminar mal. Y va a terminar tomando mucho más de lo que le gustaría tomar, porque a nadie le gusta tomar medicamentos. O no, si eso es lo que uno escucha en el consultorio. Doctor, a mí no me gusta tomar medicación. Pero mejor tomar algo y cortar el dolor en forma temprana que después estar llenando el estómago con analgésicos cuando en el contexto de la migraña se produce el fenómeno de gastroparesia, con lo cual hay una estasia gástrica, el píloro se torna infranqueable y no se absorbe nada y todo termina saliendo por donde entró. Si al cabo de 2 horas no funciona y se necesita más y el dolor aumentó, ahí sí, quizás es el momento de evaluar si repetimos el analgésico solo o utilizamos un triptán solo o combinamos ambos o si esporádicamente es el momento de administrar ergotamina, que ya de por sí tiene mucha intolerancia gastrointestinal. Por eso los pacientes que toman los comprimidos de venta libre de ergotamina terminan vomitando mucho más que los migrañosos comunes, por la intolerancia gástrica que produce la ergotamina. Y por último, por tercera vez, una vez más, 2 horas más tarde, ahí sí, vamos con todo. Con el mismo o un analgésico diferente, si ustedes piensan que es más potente, mejor aún, el mismo tipo de triptán, con la misma dosis de triptán asociada y siempre con algún antiemético y con una buena hidratación en la medida de lo posible. De costado ahí les muestro cuando a mi criterio es preferible la utilización de AINES. Mientras menos sea el dolor, es más probable que el AINE lo solucione y mientras más severo sea el dolor, es menos probable que el AINE en sí sea el responsable de sanar o contrarrestar la crisis. Los triptanes al inicio creo que es un uso excesivo de recursos, mientras que el dolor se torne más severo, van a ser mucho más útiles en la medida que el paciente lo pueda recibir, y la utilización de drogas de soporte como antieméticos siempre son bienvenidas, y si es domperidona, que se puede repetir muchas veces, mejor aún, y evitamos la distonía aguda. Todo esto que yo les cuento es hermoso, es lo que leemos en los papers, son todo prolijito, poblaciones seleccionadas, pacientes que cumplen criterios, que se excluyen con determinado
diagnóstico sin alteraciones psiquiátricas, pero lo que vemos en la práctica clínica es la trinchera, ¿o no? Entonces, cuando llegamos a la trinchera, ¿con qué nos enfrentamos? Doctor, no puedo más de mis crisis migrañosas y estoy a mitad de mi embarazo. Fantástico. Entonces, la respuesta sensata, ¿cuál va a ser? Paracetamol y Reliberán, paracetamol y metoclopramida. Ok, pero hay otras alternativas. Los AINES se pueden utilizar en el segundo trimestre. Alguna vez, si es necesario, algún morfínico también se puede utilizar en el segundo y tercer trimestre. Se pueden utilizar corticoides cuando ya pasaron las 28 semanas y ya se puede intentar madurar respiratoriamente al producto de la gestación. Aquellas pacientes que recibieron triptanes previamente y saben que son eficaces, hay un paper escrito que habla sobre la eficacia y la seguridad, sobre todo la asociación de malformaciones, en más de 500 mujeres, 570 y pico mujeres que recibieron sumatriptana a lo largo del embarazo y la incidencia de problemas no es mayor que en la población control, con lo cual puede llegar a ser una alternativa, así en casos muy excepcionales, y si se aclaran muy bien las responsabilidades, los triptanes pueden llegar a utilizarse. A mí no me divierte, pero con algunas pacientes que veo hace mucho, mucho tiempo, a lo largo de los embarazos, los he utilizado. Una alternativa menos arriesgada es la utilización de las infiltraciones en puntos de gatillo con lidocaína o ropivacaína, ejercicios de relajación, mindfulness, biofeedback, o sea, medidas no farmacológicas, y a veces consiguen algunos aparatitos de neuromodulación que les voy a presentar más adelante, que también pueden ser útiles y sabemos que son bastante seguros. Entonces acá los desafío para buscar un nuevo concepto con esta situación. Antes de recetar anticonceptivos orales, ¿en cuál de las siguientes poblaciones es más necesario evaluar posibles estados de hipercoagulabilidad? Todo en relación a las cefaleas. En las mujeres con migraña, en las mujeres con cefalea diaria crónica, en las mujeres con migraña menstrual, en las mujeres con migraña basilar, en las mujeres con migraña oftalmoplégica o en las mujeres con migraña con aura. Nadie lo grita a viva voz. No. En la oftalmoplégica no vamos a usar triptanes. Tampoco. Es fácil. En la migraña con aura. ¿Por qué? Porque las mujeres, se ha demostrado que las mujeres, es decir, toda la población migrañosa tiene un mayor riesgo cardiovascular, pero las mujeres que tienen migraña con aura tienen, y además se le da terapia hormonal, tienen 10 veces más propensión al desarrollo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. Por eso es tan común escuchar que las pacientes con migraña con aura no deben tomar métodos anticonceptivos hormonales por vía oral en base a estrógenos y progestágenos, y es más común que los tomen solo con progestágenos. Eso es algo que sí, como clínicos les sugiero que recuerden y que exploren. Hace unos instantes les decía, bueno, hay métodos que quizás sean un poquito más cruentos, pero mucho más seguros en situaciones especiales. Uno de ellos es el bloqueo del nervio occipital mayor. Esto funciona muchas veces como un gatillo. De hecho, es común escuchar al paciente que viene con migraña al consultorio que dice, doctor, yo empiezo con una contractura en el cuello. Y ahí
y ya me vio el traumatólogo, con todo mi respeto, y lo mío es una cefalea de las cervicales, y después va progresando hasta que me llega hasta el ojo. No, eso es la marcha típica de una migraña que empieza a nivel occipital, tiene puntos gatillos en la columna cervical y después termina gatillando una crisis migrañosa clásica. Entonces, muchas veces la infiltración con anestésicos locales, con un poco de esteroides, puede reducir el gatillo o puede reducir mismo la crisis. Para aquellos que son creyentes, la acupuntura y la acupresión son buenas alternativas. Todo suma en esta lucha contra el dolor. Y los dispositivos. Hay varios tipos de dispositivos. En nuestro país podemos conseguir el estimulador trigeminal frontal. Es un dispositivo que manda una pequeña frecuencia y según la frecuencia de electricidad que va mandando, tiene un programa para el manejo de la crisis aguda o para prevención. Hay quienes les funciona. ¿Cuánto tienen de placebo? No sé, los aprobaron en Estados Unidos con un ensayo clínico con menos de 70 pacientes, así que el efecto placebo creo que es bastante alto, pero bueno, tampoco es una locura. Y en situaciones donde el paciente no puede recibir fármacos, vale la pena. Luego tenemos el estimulador del nervio vago, eso es algo que sí está dando cada vez más resultados, no está disponible todavía acá, así como los dispositivos de neuromodulación, y en algunos hospitales están haciendo estimulación transcraniana de pulso simple como terapia preventiva que pareciera tener algunos resultados positivos. Pero bueno, para que sepan que hay alternativas no farmacológicas también dando vuelta con esto. Otras drogas para el tratamiento de las crisis cuando todo lo que les mencioné hasta este momento no funciona, o sea, drogas para el tratamiento de lo que llamamos estatus migrañoso, ya lleva 3, 4, 5, 7 días con dolor continuo. Acá todo un listado de lo que se puede llegar a utilizar, y si no, volvemos un poquito a los orígenes. Esta de acá abajo no la puedo amplificar porque no tengo mi chiche, es mi preferida. Sepan que hasta el 15% de las personas con migraña tienen sobreconsumo de analgésicos. En la población general hay quienes dicen que el 1 al 2%, yo creo que llega hasta el 4% el sobreconsumo de medicación en relación a los pacientes que tienen cefaleas crónicas, no necesariamente migraña. El mayor consumo conduce a una mayor frecuencia de dolor y bueno, cuando son 10 días o más de la utilización de triptanes-orgot es que entran en esta definición, y cuando son más de 15 días de AINES al mes es cuando los pacientes entran en la definición de sobreconsumo. Entonces, acá paso a, bueno, ¿cuándo vamos a empezar con el tratamiento preventivo? La idea del tratamiento preventivo es cuando son más de 4 episodios al mes o los episodios que tienen son sumamente incapacitantes, de muchísima duración y de difícil de contrarrestar. Ahí es cuando uno va a indicarles la utilización de algún tipo de preventivo. La idea con el preventivo es empezar con dosis bajas e ir progresándolo lentamente, darle el tiempo al paciente que lo vaya tolerando, buscar la dosis adecuada en el transcurso de 6 a 8 semanas, darle el tiempo para que funcione, para que muerda efecto. Generalmente los pacientes dicen, doctor, estoy tomando esto hace 4 días, pero no me hace nada, sigo con dolor, por eso lo abandono. No, esperemos por lo menos un mes de tratamiento para ver si empieza a hacer efecto. Y sobre todo cuando utilizamos una de las drogas más eficaces, que es la amitriptilina. Y la idea es lograr una reducción del 50% de los episodios mensuales de dolor para decir que el tratamiento preventivo es eficaz. No esperemos, y aclarémosles bien a nuestros pacientes, que la idea del tratamiento preventivo no es lograr que ellos no tengan ningún episodio más. Si logramos eso, fantástico. Somos galeno. Pero si reducimos a la mitad la cantidad de episodios, estamos por buen camino.
Y estos son los medicamentos que más, o las familias de medicamentos que más comúnmente utilizamos. Aquellos que tienen un halo amarillo son los que tienen evidencia A, la toxina botulínica, la de infiltración bajo el esquema de PREMT, que son 39 puntos fijos con 5 unidades por punto de inyección preestablecidos, los betabloqueantes, el ácido valproico y el topiramato como antiepilépticos son los más comunes, son los caballitos de batalla. En nuestro medio la amitriptilina se utiliza bastante y como segunda línea muchas veces se pueden utilizar los inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún que otro trastorno psiquiátrico como ser depresión, que de hecho el 30% de los pacientes con migraña tienen depresión, o cuadros de ansiedad. Ahí quizás tratamos de matar 2 pájaros de un solo tiro. Las nuevas vedettes son los inhibidores, los anticuerpos monoclonales contra el receptor del gen relacionado con la calcitonina. Estos son los resultados, vean de vuelta. La tasa de placebo es altísima y en última instancia estos tratamientos que los indicamos, ¿podemos volver una atrás, por favor? Que los indicamos cuando todo lo demás no funciona, lo que logran al fin y al cabo es reducir un par de días de dolor al mes. O sea, estamos pagando fortunas por, que esto no me escuche la gente de la industria, por sacar 3 o 4 días de dolor al mes, que no necesariamente es dolor migrañoso. Paradójicamente, en algunos pacientes funcionan fantástico, pero hoy por hoy no podemos pesquisar cuáles son los indicadores que nos van a predecir qué pacientes van a funcionar bien y cuáles no. Y en última instancia, a quienes se los indicamos, los únicos 2 que están presentes en nuestro país es aquellos que puedan tener acceso y que no han ido bien con ninguno de las drogas que les mostraba en la diapositiva anterior o les muestro ahora en la siguiente, combinados entre sí y asociándole los anticuerpos monoclonales. La mayoría de las drogas preventivas, cuando no funciona una sola, a dosis máximas terapéuticas tolerables, podemos combinarlas. Hay determinadas combinaciones que no son recomendables. Ejemplo, un IRS con amitriptilina. Ejemplo, un betabloqueante con un bloqueante de los canales cálcicos, etc. Pero en líneas generales, uno puede buscar alguna combinación piola que además sirva para otras patologías comórbidas del paciente. Dentro, que ya les menciono, asociaciones, tengan en cuenta que en aquellos pacientes que están recibiendo IRS, manejarse con mucho cuidado con los triptanes para que no aparezca un síndrome serotoninérgico. Nada más un pequeño recordatorio de buena práctica. Y sí educar a los pacientes a realizar diarios para poder tener un seguimiento lo más objetivo posible en relación a cuántos episodios migrañosos viene teniendo y si estamos dando en la tecla o no con el tratamiento establecido. Hay un montón de... Hoy ya no hace falta que anoten en el calendario ni nada de eso. En el celular van anotando, hay infinidad de aplicaciones. Una de las que a mí más me gusta es esta, no le hago propaganda. Simplemente es una afinidad con la cual me siento cómodo hace más de 7 años que la uso y se la recomiendo y los pacientes se enganchan muchísimo porque los ayuda a entender su propio dolor. Podemos evaluar cómo viene el paciente con algunas escalas de calidad de vida. El HIT-6 es una de las más comunes, el MIDAS, son cuestionarios con respecto a cómo impacta la migraña en su calidad de vida, cuántos días pierden de estudio, de trabajo, cuántas actividades familiares y se puede sacar un número de cómo alteran sus vidas. Y esto es quizás mi diapo preferida para charlar con los pacientes con respecto a lo que son factores gatillo, tanto actividades como alimentos que por su contenido de sustancias pueden ser generadoras de crisis. Pero una cosa que es importante es decirle a los pacientes que no salten comida, que no se expongan a la luz solar sin anteojos y sin gorra, porque la resolana del sol es muy probable que les gatille una crisis.
que las bebidas alcohólicas, no todas, a todos los pacientes pueden gatillarles crisis, los chocolates o las bebidas con alto contenido, las comidas con alto contenido graso o la comida chatarra o con alto contenido glutamato, como la comida china, el humo de tabaco, algunas fragancias, algunos perfumes, situaciones de estrés, el ejercicio físico muy intenso por encima del nivel de rendimiento aeróbico que el paciente tiene. Por el contrario, no hay paciente que se vaya a mi consultorio sin que le insista que tiene que empezar a hacer actividad física, despacio, en forma gradual, paulatina, progresiva. Nadie pide que esté entrenado para el Ironman en 3 meses, pero que se empiece a mover, que no hay paciente que le vaya bien para el manejo de sus crisis si no soporta dentro de sus medidas higiénico-dietéticas, empezando a hacer actividad aeróbica. Yoga, tai chi, pilates, natación, zumba, danzas caribeñas, lo que quiera, no spinning, no aerobox. Pero que empiece a moverse, que empiece a generar endorfinas. ¿Ok? Y los americanos tienen como con todos sus mnemotécnicas, seeds, semillas, sembrar para poder cosechar una mejor calidad de vida, y es la higiene del sueño, comer a horarios, no saltarse comidas, no hacer ayunos prolongados, que es uno de los principales gatillos. A los pacientes eso no le tiene que explicar. Si usted sale con un par de mates amargos a la mañana al trabajo y vuelve de la facultad a las 8 de la noche sin haber probado bocado, ese día se compró una migraña seguro. Regímenes de ejercicios aeróbicos, una buena hidratación y la reducción del estrés, ejercicios de relajación, es útil para disminuir la incidencia de migrañas. Esto es como les explico todo lo que les vine contando hasta aquí. Y si las migrañas de ustedes duran solo un día, son unos amateurs. No se entusiasmen, vamos recién por la mitad. Hablé de migraña. Faltan la tensional, las trigémino-autonómicas y las autodenominadas y las secundarias, pero va a ser más corto. La cefalea tipo tensión es fácil. Es un dolor que generalmente dura mucho más tiempo, muchas más horas, se presenta de forma mucho más frecuente, no es tan severa, no se acompaña ni de náuseas ni de vómitos, es de tipo opresivo y el paciente le va a decir que siente como una morsa, como una vincha apretada, como un sombrero ajustado en su cabeza. Y que cuando sale a caminar, después de que termina su trabajo, que lo llevó a su máxima intensidad, en el camino de vuelta a casa, moviéndose, distendiéndose, empieza a minorar. Eso es una cefalea de tensión. No tiene ni náuseas, ni vómitos, rara vez tiene fotofobia o sonofobia. Según la frecuencia con que se dé, vamos a hablar de infrecuente, de episódica y de crónica cuando está presente, una vez más de 15 días al mes, por más de 3 meses, perdón. El tratamiento, si bien van a probar todo tipo de analgésicos, la mayoría les va a funcionar, pero como las van a tomar muy a menudo, es preferible tratar de utilizar algún tipo de preventivo. Hay pocos que funcionan bien. Hay pocos que funcionan bien, amitriptilina o mirtazapina pueden ser unos, pero sobre todo las medidas no farmacológicas como el biofeedback, los estimuladores nerviosos, acupuntura, fisioterapia, son en última instancia los que van a dar, y cambiar los hábitos de vida son los que van a dar un buen resultado en este tipo de dolor de cabeza. Eso me hace recordar que cuando los pacientes llegan a la consulta, no nos cuentan el dolor, nos cuentan su sufrimiento y el doctor Giglio de La Plata es un colega del cual he aprendido muchísimo. Él siempre repetía a los pacientes esta frase: cuénteme su dolor, no su sufrimiento. Así yo lo puedo ayudar. Y otra cosa que notamos es que los pacientes, como ya les dije previamente, cuando acuden a la consulta no estudian. Y no vienen con todos los criterios clásicos de una migraña ni con todos los criterios clásicos de una cefalea tensional. Muchas veces traen cuadros intermedios donde tienen un poquito de náuseas, tienen un poquito de vómitos, tienen un poquito de fotofobia, el dolor es moderado, pero por más que tenga fotoisonofobia, no se exacerba con el movimiento, sí se exacerba con el movimiento del cuello. Y en lo personal muchas veces me cuesta establecer en la primera consulta si es una cefalea tensional o si es una crisis migrañosa.
Y muy probable no sea ni una ni otra y sea algo mixto, algo intermedio, algo que está más o menos en la mitad, que tiene elementos de ambas. Y bueno, con el tiempo se va definiendo y con el tiempo iremos pesquisando cada cuánto le sucede cada una y cada cuánto tiene más un patrón tensional o cada cuánto tiene un episodio migrañoso. Y ahora sí, entramos en las cefaleas trigémino-autonómicas. Cefaleas trigémino-autonómicas son 4. 4 dolores que, como siempre explico, son idénticos entre ellos. Tienen la misma signo-sintomatología, pero difieren en 2 cualidades: frecuencia y duración. Paradójicamente, mientras mayor es la frecuencia, menor es la duración. Mientras mayor es la duración, menor es la frecuencia. Regla de 3 simple. O inversa. La nave insignia es el clúster. O cefalea en racimo, cefalea acuminada o cefalea de Horton, también conocida por otros como cefalea histaminérgica, y bueno, tiene 20 sinónimos distintos. Todos refieren a la misma. Es un dolor terrible, el más severo que puedan experimentar alrededor de la órbita. Yo pienso, para mis interiores, cuando estudié medicina, debe ser equivalente al dolor de la pancreatitis, que dicen que es el más severo de todos. Bueno, alrededor de la órbita, siempre del mismo lado, no cambia de lado, que dura entre 15 minutos y 3 horas, y que se presenta entre una vez día por medio a 8 veces al día, en un lapso de tiempo que puede durar de semanas a meses, generalmente en la misma época del año. Primavera y otoño, por decirlo. El paciente sabe que se le viene un clúster, una seguidilla, un racimo de dolor, y que esos días va a estar con 2 o 3 crisis al día, que le van a durar entre 15 minutos y 3 horas. Que esas crisis las va a poder gatillar si toma alcohol rápidamente, o si está con algún medicamento vasodilatador, o si huele solventes. Y ese dolor se va a acompañar de la signología clásica: inyección conjuntival, lagrimeo, miosis, ptosis, edema palpebral, epífora y rinorrea. Cada uno en mayor o menor intensidad. Pero el ojito colorado se le va a poner y le va a lagrimear seguro. Y este es el paciente que se da la cabeza contra la pared. Este es el paciente que hace vueltas carneros. Este es el paciente que se mete en pleno invierno en la ducha helada a las 4 de la mañana. Las locuras que hacen no se las puedo explicar. De hecho, uno de los sinónimos es cefalea asesina o suicida. Se han suicidado en plenas crisis de este dolor. Pero tiene una gran ventaja. Si bien produce todas las alteraciones psiquiátricas de agitación, inquietud, agresividad, responde muy bien al oxígeno inhalado. Y de hecho es una prueba diagnóstico-terapéutica. La inhalación de oxígeno al 100% con máscara cerrada, un flujo de 10 litros por minuto, durante 10 minutos, corta el dolor. Alternativa B, sumatriptán, subcutáneo. ¿Ok? En el peor de los casos, por vía oral. En el peor de los casos, hace un par de décadas, ergotamina. Eso ayuda. Todos los demás analgésicos que le van a dar en la guardia no sirven. Nos postulamos al premio Nobel si descubrimos. ¿Ok? Pero se supone que es una cuestión de vasoconstricción y oxigenación a nivel trigémino vascular. Están muy relacionados con trastornos circulatorios a nivel hipotalámico posterior. Pero si te digo más que eso, te miento. Pero eso funciona. No, ni sé cómo se descubrió. Pero todos saben que
el clúster responde al oxígeno. De hecho, los pacientes con clúster, uno les indica que se contraten y se alquilen un tubo de oxígeno para tener en la casa después de que se dan cuenta de que eso funciona. Yo les doy una orden para que prueben en una farmacia, en una sala de guardia, que la tengan localizada de antemano. Después de un par de episodios que les funcionó, se alquilan el tubo y lo tienen en la casa y ya durante años se compran el tubo y lo hacen recargar y están tranquilos y no andan dando vueltas por la ciudad con el ojo colorado. El tratamiento, se los menciono brevemente, consta de 3 partes. Un tratamiento de transición que lo hacemos con esteroides para tratar de separar los episodios de clúster, cada uno de los brotes, cada una de las crisis entre ellas, con esteroides de mayor a menor, el tratamiento en sí de la crisis con oxígeno, triptanes o ergotamina, y por último la utilización de preventivos con bloqueantes canales cálcicos, con drogas antiepilépticas como topiramato o valproico, o en el peor de los casos con melatonina o carbonato de litio. Estos más datos. El segundo de los dolores de este cuadro de cefaleas trigémino-autonómicas, más probablemente confundido con una migraña, es la hemicrania paroxística. Es exactamente igual, la diferencia es que dura un poquito menos, de 2 a 30 minutos, si bien a veces se puede extender hasta casi 4 horas, y en vez de ser hasta 8 episodios al día, este puede ser más de 5 hasta 30, 50, por decirlo de alguna manera. Pero la característica típica, y esta es donde ustedes van a pasar a ser un dios del Olimpo, es que responde, y es criterio diagnóstico terapéutico, a... Exactamente, caballero. Responden a la indometacina. Entonces se le da un tratamiento con indometacina, 150 o 225 miligramos de indometacina repartida en 2 o 3 tomas al día durante 3-4 días, y si el dolor se borra, le ponemos el título. De hecho, es un criterio diagnóstico según la IHS. La siguiente es de vuelta lo mismo. Dolor, inyección conjuntival, epífora, rinorrea, pero este es más un dolor punzante. Es un dolor agudo alrededor de la órbita. Dura segundos. A lo que más se parece es a lo que les voy a comentar hacia el final, que es la neuralgia del trigémino. Lástima la topografía, porque la neuralgia del trigémino, como se comentó en la pregunta que les hicieron, es más común que dé en la tercera y en la segunda rama, no en la primera. Este dolor da en la primera, pero es corto, punzante y dura segundos, 1 minuto y se repite hasta 600 veces al día. O sea que cuando el paciente llega al botiquín, ya el dolor pasó. Da media vuelta y la agarró de vuelta. Entonces el tratamiento es más de índole preventivo. Como característica, a diferencia de las otras cefaleas trigémino-autonómicas y mostrando más su parentesco hipotético con la neuralgia del trigémino, es que los estímulos en la zona pueden gatillar el dolor. Y a diferencia de la neuralgia del trigémino, no tiene periodo refractario. Cada vez que el paciente es estimulado en la zona periorbitaria, gatilla el dolor, más allá de cuando aparece espontáneamente. Y no responde a indometacina porque no se llama hemicrania, se llama SUNT, cefalea unilateral neuralgiforme con lagrimeo. Y por último, me la salteé, la hemicrania continua, que si podemos volver atrás una diapositiva, porfa, es un dolor que dura las 24 horas, hay un dolor de base y cada tanto hace exacerbaciones, pero el dolor no desaparece en ningún momento. De vuelta, tiene todos los signos sintomatología trigémino-autonómica, pero quizás no es tan marcada. Quizás reaparece un poquitito en algún momento puntual del día cuando el dolor se incrementa más y sube de un 6 a un 8. Pero como es una hemicrania, ¿qué va a pasar? Responde a
indometacina. Y ustedes van a hacer la prueba diagnóstico-terapéutica. Estas son algunas diferencias o algunas similitudes cuando se los compara a los 4. La duración y la frecuencia es lo más importante. El predominio nocturno del clúster es algo típico y eso es algo que no les había mencionado cuando hice la introducción. Todos los pacientes que tienen clúster, hay un momento del día que tienen una crisis que es fija. O a las 1, 2 de la mañana después de media hora que se quedan dormidos, o a mitad de la siesta cuando duermen, o a alguna hora puntual de la tarde tipo 7. Pero todos los pacientes reconocen un ataque de las hasta 8 que pueden llegar a tener al día, que es en un horario fijo. Y eso es la circadianeidad dentro del contexto de la circanualidad que tiene el dolor, que tiende a volver siempre en la misma época del año. ¿Ok? El clúster es el que tiene síntomas trigémino-autonómicos más marcados, algo que uno debería hacer como para asegurarse que lo que el paciente le cuenta es tal cual, es pedirle al paciente que se haga una selfie y le traiga la foto donde uno va a ver toda la inyección conjuntival y el edema periorbitario. Y la característica que responda a la indometacina, las hemicranias paroxística y continua, también es llamativo. Esto es un poco para asentar el concepto de, en un eje semilogarítmico, cantidad de episodios en las ordenadas, en las abscisas las horas del día y un solo episodio en amarillo que dura todo el día, una hemicrania continua. Hasta 3 horas, de 15 minutos hasta 3 horas, hasta 8 crisis al día en rojo, el clúster, hasta 50 episodios al día que duran 30 minutos como máximo, la hemicrania paroxística y finalmente el ZUNCT, que podemos tener 700, 800 episodios en un día que duran pocos segundos a 1 minuto. ¿Ok? Finalmente llegó el turno de las otras cefaleas primarias, las que yo llamo que se autodefinen, no requieren demasiada explicación. Tenemos la tusígena, que después del episodio agudo puede mantenerse hasta 48 horas. Lo mismo sucede con la primaria por esfuerzo, la que está asociada a actividad sexual. La cefalea en trueno o el thunderclap headache, que es un diagnóstico de exclusión siempre, porque lo que vamos a querer descartar es alguna otra patología que causó el dolor de instalación brusca. La cefalea por crioestímulo, o que antes se llamaba cefalea por helado, que es al introducir sustancias muy frías en la cavidad bucal, se genera un estímulo que se refleja en la frente, por presión externa, generalmente en aquellas personas que llevan el pelo recogido, que usan casco o usan vincha. La cefalea empuntada, la cefalea en puñal o en picahielo, clásica, que uno tenga estas consultas, y acá sí me tengo quizás un segundo, es un dolor que dura instantes, que va de mayor a menor intensidad, que puede ser siempre en la misma zona o variar de topografía, y que puede repetir hasta 50 episodios en el día. El paciente consulta por esto y es totalmente benigna. Tratamiento se puede probar según la cantidad de episodios que tenga, darle algo, algún analgésico, y responden muchas veces muy bien a indometacina. Lo llamativo es que muchas veces se presentan en pacientes que tienen una migraña de base. Luego tenemos la cefalea numular porque hace referencia al tamaño y la forma de una moneda. Es el paciente que entra a la consulta haciendo este gesto. Doctor, me duele acá, y dibuja un área de un círculo, de una moneda, de un haba en su parietal. Es un dolor constante, opresivo, que no desaparece. La cefalea hípnica, típico o más común de darse en mujeres en la 6ª década de la vida, entre la 1 y las 4 de la mañana, 4 noches a la semana, que las despierta. Es una cefalea que genera el despertar por el dolor y que muchas veces se atenúa con la ingesta de cafeína. Y, ¿cómo? Perdón.
Y por último, la nueva cefalea diaria persistente, que es una cefalea de características de características mixtas. Tiene cosas tensionales, tiene cosas migrañosas, pero lo llamativo es que el paciente acude a la consulta diciendo: hace 3 años, en un momento preciso y exacto, cuando me resfrié, cuando me operaron de esto, cuando me rompí lo otro, el paciente puede recordar, y eso es criterio diagnóstico, que el paciente recuerde con precisión el momento que comenzó y desde entonces el dolor, pese a todos los esfuerzos terapéuticos, nunca ha desaparecido. Y probablemente después de meses o años de padecerlo, con frustros intentos de controlarlo, una mañana se levante y ya no la tenga más. Y desafortunadamente es muy común de ver hoy por hoy en pacientes jóvenes. Ya entrando en el anteúltimo trayecto de la velada, las neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales, simplemente les voy a mencionar un par. La neuralgia del trigémino es la nave insignia, es un dolor lancinante, eléctrico, en puntada, que dura instantes, que generalmente es gatillado por el estímulo, pero después de generarlo varias veces, el paciente entra en un periodo refractario y ya no se gatilla más por el contacto, por masticar, por hablar, por tragar, por cepillarse los dientes, por maquillarse, por afeitarse. El paciente generalmente trata de no hablar para no gatillar el dolor cuando está muy comprometido por el mismo, más frecuente en la tercera rama del trigémino sensitiva, luego en la segunda y por última en la primera porción del mismo. El secreto acá, como les explicaba mi colega antes, más que descartar un tumor de la fosa posterior, yo le diría que es descartar que no exista un conflicto neurovascular. ¿Qué significa esto? Que ante la emergencia del tronco encefálico, del tronco del trigémino, haya una arteria que está apoyada y está irritando al nervio. Y generalmente el simple hecho de separarla mediante un apósito de teflón, tarea del neurocirujano, hace que el dolor desaparezca. Y muchas veces simplemente, por más que no haya ese conflicto neurovascular, separando y no haya una compresión del nervio por una arteria, simplemente separándolos, el dolor mejora muchísimo. Antes de llegar a esa instancia, algunos bloqueantes de los canales de sodio, la vieja carbamazepina, la oxcarbazepina, son excelentes alternativas terapéuticas. Luego tenemos la neuralgia del glosofaringio, es básicamente lo mismo, es un dolor muy agudo, de corta duración, que se produce al tragar alrededor del ángulo de la mandíbula, en el oído profundo, y luego la neuralgia geniculada, que es más difícil de distinguir, que es un dolor un poco más profundo aún y que se gatilla por estímulos muy leves. Pero lo que los caracteriza a estas algias faciales es la corta duración y la repetición de crisis. En la neuralgia del glosofaringio, lo típico es al tragar saliva, al masticar y deglutir, por los cambios en los volúmenes virtuales del cuello, se estimula y genera dolor. Y por último está la neuralgia del occipital, es un dolor ascendente que sale desde atrás, desde las primeras porciones C1, C2 y C3, irradia hacia arriba y generalmente es por algún compromiso de las ramas del nervio de Arnold. Y sí, habría que descartar a nivel cervical alto algún tipo de patología para decir luego que es una cefalea primaria. Este es un poco un esquema de los distintos tipos de dolores de cabeza que tenemos que reconocer en base a la duración temporal y el tiempo de instalación. Aquellos que se instalan más rápido y duran menos son el SUNT, la cefalea en picahielo, la neuralgia del trigémino, luego le siguen en duración la tusígena, la hemicrania paroxística, la cefalea hípnica, que duran un poquito más, y luego vienen la cefalea en estallido, que queda el dolor remanente después de instalarse abruptamente, la cefalea en racimo, la cefalea por esfuerzo, la cefalea sexual, la cefalea atencional, y ya en las que duran más tiempo y se instalan más progresivamente, vamos a encontrar la migraña, la cefalea numular, la hemicrania continua y
La que se instala más lentamente, o en realidad se instala en un día y un día aparece y a partir de ahí nunca más se va, es la nueva cefalea diaria persistente. Este es un resumen de tratamientos preventivos y vamos a desafiar el conocimiento hasta acá con otro caso clínico. ¿Ok? Esto es un hombre de 22 años que es evaluado por episodios de cefalea bifrontal no pulsátil en los últimos 6 meses. Comenzó luego de una situación estresante en el trabajo, de hecho se tuvo que ir y mudar de localidad. Cuando es intenso el dolor, la cefalea se asocia a fotofobia y fonofobia. Rara vez ha experimentado náuseas durante las crisis. Los episodios duran de 8 a 12 horas y tienden a ocurrir 1 o 2 veces por semana y empeoran con la actividad y los movimientos de la cabeza, lo que también puede desencadenar un dolor en el cuello en forma ocasional. El examen neurológico es absolutamente normal, excepto por una sensibilidad a la palpación de los músculos frontales, temporales y paraespinales cervicales. La resonancia de encéfalo es normal. ¿Y cuál sería el diagnóstico más probable? Una cefalea cervicogénica, una cefalea tensional crónica, una cefalea tensional episódica, una migraña sin aura, una neuralgia occipital o una cefalea psicogénica. Cefalea tensional crónica, escucho por acá. Episódica, migrañosa. Psicogénica, ¿quién da más? Tengo por acá, psicogénica, por ahí. ¿Cómo? Cervicogénica. Bien. Es una migraña sin aura. ¿Cuál es la pista? Fotofobia, no. ¿Cómo? Empeora con el movimiento. Eso. Cuando tienen dudas, el hecho de que empeore con el movimiento es clave. No es patognomónico, pero es clave para hacer el diagnóstico. El paciente prefiere, cuando tiene el episodio, quedarse quietito. ¿Ok? Náuseas puede tener también la tensional. No es habitual, pero puede. ¿Ok? Uno más. Esta es una mujer de 45 años. Esta es con maldad, voy a reconocerlo de antemano. A confesión de partes, esta es una mujer de 45 años que es evaluada por episodios recurrentes de dolor punzante, intenso y repetitivo en la frente, en la región derecha, en la sien y que se asocia a inyección conjuntival homolateral, epífora y fotofobia. Son gatillados por los estímulos cutáneos en esa zona, en la zona de B1. ¿Ok? Los ataques duran aproximadamente 1 minuto y ocurren al menos 100 veces por día. ¿Cuál de los siguientes tratamientos preventivos es más probable que sea efectivo en esta paciente? Indometacina, pensando en un ZUNCT. El ZUNCT no se trata con indometacina. Pero sí estamos en el diagnóstico correcto. Esto es un ZUNCT. Y la carbamazepina sirve para la neuralgia del trigémino. Yo dije que esta es una pregunta capciosa. Con esto quiero que se lleven el tratamiento del ZUNCT. No, el verapamilo lo vamos a usar como preventivo para la cefalea en racimos. La lamotrigina. La lamotrigina es el tratamiento de elección preventivo para el ZUNCT. Creo que yo lo he dado 3 veces en mi vida. Pero bueno, funciona, les puedo asegurar. Y no funciona la carbamazepina porque es muy común que estos pacientes vengan con diagnóstico erróneo de neuralgia del trigémino de la primera rama. Pero la presencia sutil de síntomas trigémino autonómicos a ese nivel a uno lo tiene que hacer sospechar
de que se trata de un ZUNC y no una neuralgia del trigémino. Y la otra diferencia es que no tiene periodo refractario. Y la gran mayoría de las neuralgias del trigémino sí tienen periodo refractario. Pero perfecto como la manera de pensar. Dolores ultracortos, neuralgia del trigémino y ZUNC. Esa es la asociación. Cefalea secundaria, sí, es la recta final chiquitito, un par de pautas. Ustedes todos saben, porque ya hace tiempo atrás cursaron anatomía, que la cabeza es un Tupperware, es una unidad sellada, donde hay 3 elementos: parénquima, líquido y sangre. El aumento virtual parcial de uno de esos 3 elementos va a ser siempre a expensas de desplazar al otro. ¿Ok? Entonces, todas las cefaleas secundarias se van a comportar básicamente de la misma manera. Como les dije al principio, vamos a tener aquellas debidas a traumatismo, aquellas debidas a trastornos vasculares, a trastornos intracraneales no vasculares, a sustancias o su deprivación, a infecciones, a trastornos de la homeostasis, a alteraciones en las estructuras adyacentes o de origen psiquiátrico. Y ahí hay un montón que no me voy a meter hoy a repasar. Ustedes son clínicos y las deben conocer todas las etiologías mucho mejor que yo. Pero sí quiero que se lleven los signos de alarma de cuándo pensar que todas las cefaleas primarias que vimos hasta este momento son probablemente secundarias. Entonces, cuando hay síntomas y signos neurológicos anormales, o sea, hay un foco, una paresia, una convulsión, un trastorno sensitivo, cuando hay alteraciones del estado de conciencia, confusión o un deterioro del rostro caudal, como presentaba en el hematoma subdural. Imagínense que el paciente no refiere que se golpeó y acuda a la guardia con cefalea y deterioro del sensorio. Descartar un hematoma subdural como causa del dolor y, bueno, del compromiso de vida en este caso. Presencia de síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, factores de riesgo secundario, embarazo, inmunosupresión, alguna patología oncológica, historia previa de dolores, pero este es el primer episodio, en realidad no habría historia previa, pero es el peor de todos o es distinto a los demás. Primero, peor y distinto deben estudiarse. Aparece, aumenta con la maniobra de Valsalva, al toser, al hacer fuerza, al agacharse, con los cambios de posición. Y acá siempre, cuando se tratan de pacientes con cefalea frontal, pedirle que se agachen, que se inclinen hacia adelante. La sinusitis es una causa muy común de cefalea. Nos cansamos de ver cefaleas y que terminan siendo sinusitis frontales, sinusitis maxilares o etmoidales. Y cambia el patrón del dolor y se incrementa al cambiar de posición. El antecedente de traumatismo encefalocraniano, el inicio por arriba de los 50 años, sobre todo en el caso de la arteritis temporal, la nueva aparición, el inicio súbito o abrupto, para descartar que no se trate de una hemorragia subaracnoidea, y una cefalea subaguda progresiva siempre nos va a hacer pensar en el crecimiento de una lesión ocupante de espacio. Muchos ejemplos de las patologías que más tienen que considerar a la hora de hacer internación o consultorio. No se las voy a mencionar porque ya estamos contra reloj. Estas son un listado de cosas que no vemos en la tomografía que producen cefalea y que tenemos que seguir sospechando y ahondar más los estudios. Y sobre todo el tema de que muchas veces las hemorragias subaracnoideas pueden no verse en una tomografía inicial. ¿Y por qué insisto en la hemorragia subaracnoidea? Por una cuestión muy simple. Es la principal causa de muerte atraumática en población joven. Por esa simple razón. Y podemos, ahí sí, realmente con una intervención temprana podemos salvar una vida. Entonces, muchas veces lo que sucede es que acude un paciente con una cefalea en estallido, el examen neurológico es normal, pero sigue acusando cefalea, le hacemos la tomografía, es normal, le hacemos la punción lumbar, incluso a las 12 horas, y es normal, nos quedamos ahí o seguimos. Y bueno, ahí está la duda, y habría que muchas veces consultar a los especialistas si realizar o no una angiografía digital a los fines de descartar
un aneurisma, porque es probable que encontremos. Por el otro lado, haciendo cefaleas me pasa muy a menudo de encontrar aneurismas en pacientes que son absolutamente asintomáticos y vienen a la consulta con migraña. Y como insisten tanto en hacerse una neuroimagen, si yo no se las pido, se las va a pedir mi colega y yo voy a ser el inepto que no se las pidió. Entonces, por suerte, yo les encuentro el incidentaloma y les pongo la espada de Damocles sobre la cabeza porque ahora tienen un aneurisma cerebral y hay que decidir si se opera o no se opera. Este es el algoritmo de estudio de la cefalea en estallido y las patologías que tenemos que ir descartando, desde una ACV a una apoplejía pituitaria, las disecciones arteriales, los hematomas intracerebrales, la hipotensión intracraneal espontánea, las hemorragias subaracnoideas, que es el primer objetivo, la encefalopatía posterior reversible, el síndrome de vasoconstricción reversible y las trombosis venosas cerebrales son las patologías estructurales más habituales que en el contexto de las internaciones producen cuadros de cefaleas y son graves y pueden comprometer la vida. Para recalcar una vez más, primer episodio, aquel que es diferente, aquel que es más severo de lo habitual, amerita que lo estudiemos, que le hagamos una neuroimagen. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una neuroimagen? Son parecidas a las banderas rojas. La primera o la peor cefalea de la vida del paciente, el cambio en la frecuencia o en la severidad o en las características en el lado, la hemicrania que no cambia de lado, como les mencioné previamente, la existencia de un foco neurológico, la existencia de alteraciones en el electroencefalograma, empeora con el cambio de postura o con la maniobra de Valsalva, los síntomas que no cumplen con los criterios típicos de aura y la cefalea que es progresiva o diaria persistente que ha tenido un comienzo reciente. Todo eso vale la pena priorizar, realizar una neuroimagen. Entonces, un poco como le digo a los alumnos, casi todas son cefaleas, cuando tenemos dudas, todas son cefaleas secundarias hasta que pasen por el resonador o por el tomógrafo y uno pueda decir con tranquilidad que está todo en su lugar y que se trata de una cefalea primaria. No los voy a aburrir con un caso clínico más, ni con el segundo. Les dejo un chiste fino, de mesa, de salón. Y muchas gracias y si hay alguna pregunta, encantado de poder responder.